Todas las clases las grabo y las subo, les subo los enlaces, pero esta no la había puesto bien ahí. Bien, profe, Bien. muchas gracias. No, gracias a vos por habérmelo dicho. Entonces, en el circuito inductivo, decimos, siempre hablamos de un inductivo puro, decimos que U de t adelanta 90 grados a I de t, o pi sobre 2. Si no fuera un circuito inductivo puro, U de t también adelanta a I de t, pero ya no van a ser 90 grados, van a ser menos. En el capacitor, si I de t tiene la forma de I máximo seno omega t, resolviendo que UC, o sea, la tensión sobre el capacitor en función del tiempo es 1 sobre C integral de I de t dt, resolviendo esto, yo llego a que UC max, UC de t es un máximo menos un máximo coseno omega t. Y ahora hacemos la gráfica y vemos que en el capacitor la corriente, a diferencia de la inductancia, la corriente está antes que la tensión. Entonces nosotros acá decimos que la I de t adelanta en pi sobre 2 a U de t. Siempre tienen que mirar los puntos máximos, trasladarlo a los ángulos, recorrerlo en función de la X y fijarse qué encuentran primero. En este caso encuentro primero I de t, en el otro caso encuentro U de t. Perdón, un segundito. Ahí le paso al jefe de departamento que estoy en clase y seguimos. Bien. Siempre estamos hablando de desfasaje de 90 grados. ¿eh? Antes teníamos la tensión adelantando la corriente, ahora tenemos la corriente adelantando a la tensión. Siempre 90 grados. ¿Por qué? Porque hablamos de resistivo puro. Bien. Bueno, función coseno, función seno, pero en realidad es la misma historia. Ya saben ustedes que la función coseno es la función seno desplazada. Conclusiones, en una resistencia pura se dice que U de t e I de t están en fase porque ambos en el mismo instante toman su valor máximo correspondiente. En una bobina pura se dice que U de t adelanta en pi sobre 2, o sea, a 90 grados, a I de t porque U de t toma su valor máximo 90 grados antes que I de t. En el capacitor puro se dice que I de t adelanta en pi sobre 2 a 90 grados porque I de t toma su valor máximo antes que U de t. Bien. No sé quién está. Bien. Corriente en un elemento puro si la tensión en borne es sinusoidal. Esto ya lo hemos visto. No es más sencillamente estar repitiendo lo que hemos visto recién. Ya pone la fórmula de tensión y corriente. Capacitivo puro es lo mismo. Pone la fórmula de tensión y corriente. Bien. Impedancia. Nosotros tenemos que distinguir dos cosas. Cuando nosotros hablamos en el campo de la continua y cuando hablamos en el campo de la alterna. Cuando nosotros hablamos del campo de la alterna, ya no nos referimos más a resistencias o cuestiones puras. En el campo de la alterna, en función de la frecuencia, siempre vamos a hablar de impedancia. Por eso te dice, en el campo de la continua, la oposición al paso de la corriente se denomina resistencia. En el campo de la alterna, la oposición al paso de la corriente se denomina impedancia.
¿Qué prevalecerá? Y dependerá de qué creen ustedes, que puede depender quién prevalece, si las inductancias o la capacitancia prevalecen de acuerdo a qué variable. ¿A qué variable puede prevalecer una sobre la otra? ¿Qué variable liga la impedancia Reactancia inductiva? capacitiva o la inducción. Y claro, ¿cuál es la variable que liga las dos? La Frecuencia. La reactancia. frecuencia. La frecuencia. ¿Mm? Porque si la frecuencia se hace muy chiquita, ¿qué es lo que tiende la inductancia? Cuando la frecuencia se hace muy chiquita, ¿tiende a qué valor? Cero. A cero. A cero. Perfecto, a cero. Y en continua, si yo pongo una bobina y le aplico una fuente de tensión de continua, ¿qué sería la bobina para la continua? Un cable, un conductor. Un Un cortocircuito. conductor, un cortocircuito. Un cortocircuito. ¿Mm? Bien. Bueno, acá habla en que se mide la impedancia, se mide en ohms, ustedes ya la saben. Y acá sí vamos a introducirnos y ya vamos a pasar a la parte complejo, que es necesario que nosotros introduzcamos un módulo y un ángulo, y un argumento o ángulo. Entonces nosotros cuando hablamos de impedancia hablamos de resistencia por un lado y de reactancia por otro. La reactancia puede ser reactancia inductiva o reactancia capacitiva. Por eso podemos decir que un circuito es capacitivo si Z tiene R y XL o Z tiene R y XC. Si predomina la XL, las características son inductivas. Si predomina la XC, las características son capacitivas. Recordemos esto, que es importante. XL es omega L, omega E es 2πf. Por lo tanto, XL es 2πfL. XC es 1 sobre omega C. Por lo tanto, XC es 1 sobre 2πfC. Todo esto se mide en ohmios. Unidades de XL, unidades, ya sabe usted que es Henry. Henry o Henry. Unidades de XC, faradio. Bueno. Y ahora vamos a introducirnos en el campo de los complejos. Porque esto ya es mejor verlo para el lado de la compleja. Bueno, esto también es importante, ¿no? La impedancia es la raíz cuadrada de R cuadrado más la reactancia que yo tenga, XL o XC al cuadrado, los módulos. ¿De dónde sale eso? De esto. Y eso no se lo tienen que olvidar. Porque después vamos a introducir el término potencia compleja y es totalmente diferente a este término o es parecido pero al revés. Si yo tengo quiero graficar en el gráfico de impedancia, en el grado de la X voy a poner la R. A 90 grados voy a poner las XL. Y esto constituye un triángulo con un lado de 90 grados, perdón, esto es la Z y esto es el phi, el argumento. Por lo tanto, Z es igual a raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. Si yo tuviera, esto sucede cuando yo tengo una bobina y una resistencia. Y si yo tengo un capacitor y una resistencia, en el eje de la X sigue estando la resistencia, pero ahora
en el eje de la Y va a estar XC, pero negativo. Y acá voy a tener Z. ¿Está claro eso? Esta es la forma de graficar la impedancia teniendo los valores de R y XL, o graficar la impedancia teniendo los valores de R y XC. Y si tengo un circuito mixto, yo resto XL menos XC. ¿Ah? Si tuviera un circuito mixto, póngale que yo tenga este circuito, una resistencia y una capacitancia. Voy a graficar, este va a ser mi R, este va a ser mi XL, de acá para acá voy a tener mi XC, por lo tanto, este va a ser mi Z, y esto va a ser mi phi. Z va a ser igual a raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Todas estas cosas no es algo extraño porque ustedes ya lo conocen. ¿A todo le queda claro esto? ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a esto? No de mi parte. Bien, porque aparte ya son electrónicos de cuarto año y esto lo deberían manejar como Dios manda. Bien. Igual me gusta repasarlo porque después cuando hacemos los problemas vienen algunos errores y la verdad que son errores donde yo ya no los puedo ayudar. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es 90 grados, ¿no? Está dibujado R. ¿Mm? La tangente de phi va a ser XL sobre R. El coseno de phi, que más adelante vamos a ver que le llamamos factor de potencia. ¿Por qué? Porque esto mismo que yo tengo acá también lo tengo cuando tengo la corriente y la tensión, por lo tanto lo tengo cuando tengo la potencia. Los phi son iguales y va a ver que le llamamos factor de potencia. Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual el coseno del phi? A R sobre Z. R sobre Z. Perfecto. ¿Y el seno de phi? ¿A qué va a ser igual? A la reactancia sobre Z. A la reactancia sobre Z. Bueno, muchachos, esto que parece tonto, cuando van a hacer un problema, lo hacen al revés. Se confunden la tangente con el coseno. Por supuesto que eso ya deriva en que todo el resultado esté mal. Entonces, por ahí ustedes me dicen, profe, pero me equivocó en un número. No, te equivocó en que no sabía qué era la tangente ni qué era el coseno. Ojo, ¿no? Se lo estoy advirtiendo. Bien. Porque es una falla común, por eso se lo advierto. Vamos a empezar en el campo de los complejos. Ahí están viendo. Bueno, ¿qué son los números reales? El cuerpo de los números reales se compone de los correspondientes números racionales y lo que nosotros llamamos irracionales.
El conjunto de los números reales se puede poner en correspondencia biunívoca con el conjunto de los puntos de una recta, llamada eje real. A cada punto de esa recta representa un único número real, y cualquier número real se representa con un solo punto de la recta. La raíz cuadrada de un número real positivo, estamos por este lado, es otro número real positivo. Pero si es negativo, su raíz cuadrada no es un número real o bien no corresponde a ningún punto de la citada recta. ¿Qué son los números imaginarios? La raíz cuadrada real negativa, la raíz cuadrada real negativa, es un número imaginario. Entonces yo acá tenía los números reales positivos, los números reales negativos. Los números imaginarios no corresponden a ningún punto de la recta real, por eso les llamamos imaginarios. En realidad corresponden a una pendiente y están fuera del eje X de la recta. Entonces, todo lo que es la raíz cuadrada del número real negativo es número imaginario. Raíz cuadrada de menos 1 nosotros le llamamos a la J o a la I. Hasta el momento ustedes estaban acostumbrados a llamarlo I, los eléctricos los llamamos J. J al cuadrado es la raíz menos 1. ¿Por qué? Porque aplico al cuadrado de la raíz y me queda menos 1. Ahora, el conjunto de los números imaginarios se puede poner en correspondencia biunívoca con el conjunto de los puntos de otra recta, que se llama eje imaginario. Bueno, acá habla de que la palabra imaginario es desafortunada, es cierto, porque estos números tienen existencia física como los reales. Bueno, vamos a ver cómo se escriben los números imaginarios. Cómo se expresan. Esto... Bien. Nosotros tenemos tres maneras de expresar los números imaginarios. La forma binómica. La forma binómica, sencillamente z igual a la parte real más una parte imaginaria, donde yo le agrego la letra J. Z, si lo vamos a relacionar con lo que nosotros estamos hablando, va a ser igual a X más J, que es la representación de la raíz cuadrada de menos 1, Y. Esta es la forma binómica, que es la que nosotros vamos a usar en algunos casos, y nosotros vamos a usar la forma polar. La forma polar se usa mucho en la parte eléctrica y es igual al módulo con el ángulo. Entonces acá se pone el argumento y el módulo. Después tenemos para que la sepan, pero no la vamos a usar, la forma exponencial. Z es igual a R al módulo por E a la J phi. Esta es otra forma de denotación. Y la trigonométrica, que tampoco la vamos a usar, porque si la usamos tenemos que derivar con seno y seno, y es muy complejo eso. Z es igual a R coseno de phi más J seno de phi. Bueno, estas son algunas cuestiones que hablan, por ejemplo, conjugado de un complejo, que nos van a servir. ¿A qué llamamos conjugado de un complejo? Si Z es igual a X más JY, el complejo es sencillamente Z igual a X menos JY. Vamos a representarlo con números como está acá, por ejemplo, Z igual a 3 más J2 y su complejo se denota con un símbolo acá arriba de una estrella. Si yo lo represento en la gráfica, voy a poner 3 para acá
de la parte real, que sería la X, esto sería la Y, y acá subo 2. ¿Mm? Y acá tengo Z. Si voy a representar el complejo, sencillamente el complejo va a seguir con el mismo ángulo, pero ubicado en la parte de abajo. Este es el Z complejo. ¿Mm? Se llama el conjugado de un complejo. ¿Mm? Nos sirve para hacer varias cosas más adelante. Entonces, el conjugado es el valor S puesto en el segundo cuadrante. Otra cuestión, chicos, que es importante porque se lo introducen en la parte eléctrica. Esto es el primer cuadrante. Este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante. ¿Ah? Así está dividido en 4 cuadrantes. Bueno, este era cómo era el complejo. Esta forma ya no nos interesa cómo se la escriben, pero sí es bueno que lo sepan. Si voy a la forma polar, voy a tener que Z, en la forma polar, si yo quiero representar eso, voy a representarlo por el módulo y el ángulo. Y si voy a representar su conjugado, va a ser igual al módulo por menos el ángulo. Lo pongo negativo el ángulo. ¿Por qué? Porque lo estoy midiendo para acá. Todo lo que mida para allá es positivo. Todo lo que mida para acá es negativo. ¿Mm? Bien. Sigamos. Sumatoria de números complejos. ¿Por qué es bueno saberlo? Y bueno, es bueno saberlo porque nos vamos a resolver algunos problemas y ahí tenemos que nosotros saber pasar. Sumatoria de números complejos. Cuando yo tenga números complejos para sumar, siempre me conviene ponerlo de la forma binómica. Y sencillamente, si yo hago Z1 más Z2, por ejemplo, en este ejercicio, si Z1 vale 5 menos J2 y Z2 vale menos 3 menos J8, cuando yo sume dos complejos, sumo las partes reales y sumo las partes imaginarias. Si yo resto dos complejos, resto resto este número menos este número, me va a cambiar el signo acá, pero agrupo los imaginarios y agrupo los reales. No puedo, lo imaginario no lo puedo agrupar con los reales. Cada uno va con su adyacente. Multiplicación de número complejo. Bueno, en este caso voy a usar la polar, la notación polar. ¿Por qué? Y bueno, porque es mucho más sencillo. Si yo tengo el módulo y el ángulo y el módulo y el ángulo y quiero multiplicar dos complejos, este se multiplica con este y los ángulos se suman. Bueno, acá da un ejemplo. Z1 y Z2 sigue siendo el mismo ejemplo. Y el Z total va a ser la multiplicación de este por este y el ángulo este más este. Estas son algunas. División de números complejos. Bueno, si yo voy a dividir dos números complejos, es lo mismo. Agarro los módulos, los divido y después agarro el resto del argumento del φ1 menos el argumento de φ2. Este es un ejercicio que tiene. No lo vamos a ahondar porque... Impedancia compleja y notación fasorial. Esto ya lo vamos a ver, esto ya lo vimos. Lo vimos mucho más completo que esto. Vamos a borrar una cosita. ¿Cómo pasamos? Borrar todo. Ahí está. Bien, entonces estas son las diferentes formas de expresar el número complejo. Forma binómica, forma polar, también la van a escuchar que se llama de Steinmetz, pero más la van a escuchar como polar. Exponencial y trigonométrica que no la usamos. Una que hablaba de la suma y resta, multiplicación, división. Esto tiene varios ejercicios de Young como para hacer. No es nuestra intención hacer matemática.
Nuestra intención es refrescar los conocimientos. Por eso está subido, para que ustedes no vayan y busquen en otro lado. Y lo más importante, pasar de una forma polar a una binómica. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo se pasa de la forma polar a una binómica? Si yo tengo 50 con un argumento de 53,1 grado, esto representa el módulo y esto representa el ángulo. Bueno, entonces si yo lo voy a dibujar, tengo que dibujar el módulo R, que es 50, y el ángulo, que es 53,1. Y esto va a ser mi X, y esto, perdón, esto va a ser mi Y, y esto va a ser mi X. Entonces ahora yo tengo esta forma polar y quiero escribirlo en forma binómica. Bueno, fácil. Yo voy a saber que el coseno de 53,1 va a ser X sobre 50. Por lo tanto, X va a ser 50 por coseno de 53,1. Y el seno, y bueno, por analogía yo podría exponer que el seno va a ser 50 por seno de 53,1. Ahora, ¿cómo lo escribo? Bueno, es fácil. Pongo Z, va a ser igual al valor de X, que en este caso es 30, y ahora tengo que anotar JY. La J la escribo, y Y que me da 40. Y así estoy pasando de una denotación polar a una binómica. Ahora vamos a pasar de una binómica a una polar. Por ejemplo, que lo tengamos al número como 30 más J40. Lo tengo escrito de esa manera. Bueno, yo lo quiero representar. Para acá voy a tener 30. Para acá voy a tener 40. Por acá voy a tener mi módulo, que no lo conozco. Y por acá voy a tener mi ángulo, que no lo conozco. Mi módulo, ¿a qué va a ser igual? A raíz cuadrada ¿de qué? A raíz cuadrada de 40 al 40 al cuadrado cuadrado más 30 al cuadrado. más 30 al cuadrado. Y ya tengo un valor. Me va a dar 50. Y mi ángulo, que es relación, agrupa los dos valores que tengo conocidos, 40 y 30. La tangente. La tangente. Entonces mi ángulo va a ser arco tangente de 40 sobre 30, que va a dar 53,1. Ya tengo el ángulo y tengo el módulo. Por lo tanto, yo ya puedo escribir el módulo y el ángulo. ¿Sencillo? Bien. Pasar de forma binómica polar era el proceso inverso. ¿Hay algunos ejercicios? Profe, Sí. ¿podemos usar directamente el botón de la calculadora para pasar el rectangular a polar? Pueden usar directamente el botón de la calculadora porque yo, como le he explicado, esto no es matemática. Lo que pasa es que si lo usan mal y lo ponen mal al resultado, después no saben que se han equivocado, pero lo pueden hacer tranquilamente. ¿Ah? Más las calculadoras que son científicas, que tiene toda esa posibilidad de donde uno pone el X, pone el A y el B y obtiene el módulo. ¿No es cierto? Eso
ya lo hacen mecánicamente. Lo importante es que ustedes sepan por qué. Y más adelante vamos a ver por qué hacemos todo esto. Entonces hemos dicho, de todas las maneras de escribir complejo, nosotros no íbamos a elaborar en el campo del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que elaborar con seno y coseno. Es lindo cuando vemos los vectores, pero es bastante engorroso cuando tenemos que hacer derivadas e integrales y cuando hay circuitos que tienen capacitancia e inductancia. Entonces es mucho más fácil referirlo todo a complejo. Ya hemos visto que en el campo de lo complejo se pueden representar impedancias, reactancias y capacitancias. ¿Cuándo usamos la binómica y cuándo usamos la polar? Y bueno, va a depender de si tengo circuito en serie, si tengo circuito en paralelo, si tengo que multiplicar o tengo que sumar. Entonces, muchas veces es fácil pasarlo de un lado para el otro. Operaciones con ángulo menor a 6 grados, esto no. Si bien este libro de Schaum está subido, tiene estas introducciones, ¿no? De números complejos. ¿Para qué? Para que ustedes se ejerciten, porque a medida que vamos avanzando, esto ya no lo deberíamos ni ver. Nosotros deberíamos directamente hacer circuito serie y paralelo. No lo hacemos porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo gradualmente. Y si no lo han enseñado, lo vemos acá. Impedancia compleja en notación fasorial. A ver si se ve. Es un poco lo que hemos visto acá. Fíjense. Bueno, la notación fasorial, la que hablábamos recién, con la función, cuando está R por L a J omega, podemos representar la misma función y podemos representar incluso la función en función del tiempo, ¿no? Y podemos representar los vectores. Esto es tensión y corriente. Este es un circuito inductivo. ¿Por qué? Porque está primero la tensión, después la corriente. Fíjense, primero la tensión y después la corriente. Tiro los máximos y veo que primero encuentro la tensión, después la corriente. Está explicado desde el lado S. Y habla del dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. A nosotros lo que nos interesa estudiar es en el dominio de la frecuencia. Esto también está subido, esta parte del libro. Si bien me interesa más que la vean de esta forma. Si yo tengo una R y una L, voy con la R y con la L, lo que estábamos haciendo recién. Si yo voy para abajo es porque tengo una R y una C. Una R y una C, acá está. Tengo una R y una XL y acá tengo una R y una XC. R y XL en el campo de lo complejo, pongo R y JXL y acá pongo R y JXC. Menos XC, perdón. Entonces este me da la Z para arriba y este me da la Z para abajo. En definitiva, la teoría esta dice esto. Y eso supongo que sí lo tienen claro, ¿no es cierto? Y si no lo tenían claro, aquí están los elementos que van a hacer que esto esté claro. Bueno. Esos son los elementos de número de complejo, de circuito serie y paralelo. Estos circuitos serie y paralelo, bueno, esto lo vamos a ver un poquito. Ustedes saben que un circuito serie es el circuito que recorre la corriente en un solo sentido, no se divide, no se bifurca y no hay nodos. Por ejemplo, en este circuito dice hallar Z equivalente y corriente, demostrar que la suma de la caída de tensión es igual al fasor de tensión aplicada. Acá tengo Z1, Z2, Z3, 4 más J3 menos J6. Esto también es importante, ¿no? Podemos darle de esta manera, podemos darle Z3 más J4. Y podemos darle Z igual a 2 menos J5. Pregunta. Si yo le digo que representen un circuito con estos dos complejos, el circuito 1, ¿qué circuito es? Inductivo. Inductivo. ¿Cómo represento el circuito? Así. Y acá una fuente de alterna.
¿Cuánto vale la resistencia en el circuito 1? 3. 3. ¿Cuánto vale la reactancia inductiva en el circuito 1? J4. J4. Perfecto. Si yo le digo que represente en el circuito 2, ¿qué circuito es? Capacitivo. Capacitivo. Resistencia, capacitor. Esto parece tonto, pero a veces vale la pena repetirlo, porque después se hace más complejo. ¿Cuánto vale la resistencia? 2 ¿Y la capacitancia? menos 5J. Menos J5. Siempre la J pongan adelante. Menos 5. Menos J5. Menos J5. Perfecto, el menos sí, porque es capacitancia. Entonces, yo ya mirando la ecuación, si yo tengo un menos, yo ya sé que tengo un capacitor. Entonces, si a mí me dan esta ecuación, yo sé que tengo una resistencia que vale 4, yo tengo una reactancia que vale J3 y un capacitor que vale menos J6. ¿Qué es lo que hacen acá? Agrupamos la J y la J da menos J3. Y acá tengo R. Y transformo la forma binómica en forma polar. 5 menos 36,9. Bien. Esto vale mi Z. Por lo tanto, mi corriente va a ser la tensión. Fíjense acá. Mi corriente va a ser mi tensión que estoy aplicando acá sobre la impedancia. Ya no hablo más de resistencia. Ahora hablo de impedancia. La impedancia, y por eso era que estamos laburando con complejo, la tensión vale 100, el valor eficaz. ¿Con qué ángulo? Con 0. ¿Ven? Es importante poner el ángulo, ¿ven? La impedancia equivalente de este circuito vale 5 con menos 36,9. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente va a valer 100 sobre 5, 20. Y fíjense ahora, ¿por qué conviene escribirlo así cuando yo estoy dividiendo? Porque ahora yo hago 0 menos 36,9. ¿Qué ángulo va a tener la corriente? 1 positivo. ¿Y cuánto va a ser? Va a ser 36, 9. 36,9. Miren todo lo que obtengo en este circuito, sencillamente sabiendo manejar los complejos. Y ahora yo le digo, bueno, y graficame los fasores. Cuando hablemos de graficar fasores, nos referimos a los dos que giran. ¿Quiénes son los dos que giran? La corriente y la tensión. No es la impedancia no gira. La impedancia queda fija ahí y es un valor estático. Entonces, nosotros ahora vamos a graficar los fasores. Fíjense, ¿cuál es el primer fasor? El fasor dato. La tensión. Me dice que mi tensión vale 100 y está ¿a cuánto grado? A 0. ¿Lo ven? Por lo tanto, está en fase con el eje X. Y mi corriente está... ¿Cuánto vale mi corriente? 20. 20. ¿Y este ángulo cuánto vale? 36,9. 36. Mi corriente. Fíjense en una cosa. Entonces, en este circuito, donde yo ya dibujé los fasores de tensión y corriente, ¿qué corriente es? La resultante. Este circuito tiene predominancia ¿de qué piensan que tiene predominancia? ¿Inductivo o capacitiva? Inductiva. Capacitiva. Capacitiva. Y eso es algo que lo podemos ver porque ustedes tienen que hacer este siguiente análisis. Ustedes hacen girar o paran, ustedes se paran en este punto del observador.
siempre se paran en este punto. Si yo me paro en este punto y estos son fasores que vienen girando, y yo estoy parado en este punto, ¿quién llega primero, la tensión o la corriente? La corriente. Acuérdense, no, La tensión. yo estoy parado no. en este punto, miren. Pero los fasores antes estaban acá. Ponele, antes estaba acá el fasor. Este más largo representa la tensión y este la corriente. Pero yo me paro acá. Y esto gira. Bueno, perfecto. Acá, este pierna viene para acá y este queda acá. Y cuando llega a este punto, primero pasa la tensión y después pasa la corriente. Esa es una manera de analizarlo. La otra manera de analizarlo es decir, yo le doy el sentido, este sentido, y encuentro primero la corriente y después encuentro la tensión. Había algunas reglas mnemotécnicas, pero la verdad que la mejor regla es pararse sobre el eje de la X y fijarse quién pasa primero. ¿Mm? O quién está más cerca de ese eje. El que llegue primero a ese eje, ese me va a indicar qué tipo de circuito es. Bueno, y acá también, circuito paralelo contengo varios nodos. También encuentro mi Z equivalente. Y acá lo puedo trabajar con el Z equivalente, lo puedo trabajar con admitancia. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Circuito de rama en paralelo, y acá está la admitancia, ¿ves? Para laburar con la admitancia por la tensión en la corriente. 1 sobre la admitancia es 1 sobre Z. Me permite en el circuito paralelo trabajarlo de manera más fácil. La admitancia se mide en Siemens, que es la G esta que aparece acá, ¿no? La resistencia, aquí está lo que yo le decía recién, ¿ve? Tensión y corriente, tensión y corriente. Conversión ZY. Y estos son problemas, pero la verdad que estos problemas no lo hacemos. No sale de este libro lo que nosotros hacemos. Números complejos, ya hemos visto. Impedancia compleja. También. Potencia compleja. Bueno, y acá vamos a parar en potencia. Vamos a ver lo que es potencia compleja. Y aquí paramos. Este ley de los circuitos, método de análisis de la malla. Esto yo les pongo, pero nosotros no hacemos esto, digamos, les pongo para que lo conozcan a los métodos nada más, ¿no? No son circuitos tan complicados los que vemos. Los circuitos que nosotros vemos se remiten sencillamente a lo del transformador. Circuitos tanque que aparecen en el transformador. No está orientado a cualquier circuito que podamos encontrar. Bueno, vamos a hablar de potencia compleja. Potencia en régimen permanente senoidal, potencia activa. Se denota con la letra P. Consideremos el caso ideal de un circuito pasivo. Contiene un elemento inductivo al que se le aplica una tensión senoidal igual de la forma B igual a B máximo seno omega T. La intensidad de la corriente que circula es de la forma I igual a I máximo seno omega T menos pi sobre 2. El valor de la potencia instantánea es el producto de U por I. Por lo tanto, va a ser B máximo I máximo seno omega T por seno omega T menos pi sobre 2. O sea que este es el valor de la potencia activa. Este en una bobina y este es en un condensador. La potencia está desfasada con respecto al de la bobina. Siempre estamos hablando de la curva de potencia instantánea, ¿no? Siguen a la 2. En el circuito de resistencia pura, la potencia es un medio de B máximo y máximo por 1 menos coseno de 2 omega T. Y la gráfica, fíjense,
es siempre debatida hacia el lado de arriba. Bueno, acá habla del valor de potencia media. La potencia activa también se puede deducir de la expresión de definición de potencia media. Potencia media es 1 sobre T, integral entre 0 y T de P de T. La unidad de la potencia activa siempre es vatio. Bien, acá habla de potencia aparente, que se llama el producto de V por I, y se representa con la letra mayúscula S y se mide en volt-ampere. Y la potencia reactiva se mide en bar o en kilobar. Bien, nosotros partimos de una carga inductiva. Tengo una carga inductiva, tengo el fasor de tensión, que está primero, y después tengo el fasor de corriente. Dice, fíjense, y esto es phi. O sea, tengo U, I y phi. La potencia activa es la tensión por la componente activa en fase de la intensidad. Esto, AB, lo multiplico por I coseno phi y obtengo P. AB lo multiplico por I coseno phi y obtengo P. Obtengo P. Vamos a... O sea, B por I coseno phi, vamos a la Q. B lo multiplico por I seno phi y tengo Q. Y vamos a la S, sencillamente B lo multiplico por I. U por I. Esto se llama triángulo de potencia. Hemos dicho que este phi es el mismo phi que nosotros calculábamos cuando teníamos en el circuito de la admitancia. Entonces este P, U por I coseno phi. Esto es Q, U por I seno phi. Y en el circuito inductivo, con carga inductiva, donde si yo estoy parado, primero pasa la tensión y después va a venir la corriente, en el circuito inductivo, yo tengo que se llama que Q está en atraso o en retraso. ¿Ah? Q está en atraso. Es lo que yo le decía al comienzo, vamos aquí, para que no se confunda. Cuando tengo el triángulo de potencia, cuando yo tengo un circuito con una resistencia y una impedancia, yo tenía así. Oh, che, qué feo que dibujo. Miren. Cuando yo tenía esto, ¿a dónde en el lapicito? Ahí. Yo como tenía, si yo lo quería graficar en función de impedancia, tenía R, y esto es lo que no hay que confundir, ¿no? Tenía R, tenía X, este era XL, y tenía Z. ¿Estamos? En el triángulo de potencia, yo tengo P, Q está para abajo porque está en atraso, y acá tengo S. ¿Ah? El triángulo de potencia es como que está al revés de lo que uno aprende. Pero en realidad, este es el triángulo de potencia y este es el triángulo de admitancia.
son dos triángulos diferentes. No tienen, lo único que los relaciona es la multiplicación, sería este al cuadrado multiplicado por la corriente, nada más. Pero son dos triángulos diferentes. Cuando hablamos de triángulo de potencia, estamos hablando de este triángulo. Si bien los ángulos son iguales, y eso le tiene que quedar claro. Y este es el triángulo de impedancia. Entonces, este es el triángulo de impedancia y este es el triángulo de potencia. Entonces, por favor, se lo estudian. El triángulo de potencia, la Q atrasa. Y en el triángulo de impedancia, la inductancia es como que adelanta. Si tuviera con el mismo procedimiento análogo, cuando yo tengo un circuito capacitivo, donde yo ya veo que primero me llega la corriente cuando ya empezó a girar y después tengo la tensión, primero encuentro la corriente, o sea, si yo recorro, primero encuentro la corriente y después encuentro la tensión. Y acá, si yo largo este así, primero está la tensión y después está la corriente. En el circuito capacitivo, esto está para arriba. Por lo tanto, si yo hago una analogía con el de impedancia, fíjense, yo antes tenía, perdón, esto es una resistencia, ¿no? Yo antes tenía R, XC y Z. XC, no XS. Y ahora, yo acá tengo tensión y corriente. La corriente la descompongo en I seno phi y coseno phi, multiplico y voy a tener B por I coseno phi es P, por definición. Después tengo B por I seno phi es Q, en definición, y B por I es S. Acá yo ya tenía B y I. Si ahí la descompongo en I coseno phi, I seno phi, y multiplico los fasores, me queda Q en retraso y acá me queda Q en adelanto. Entonces, cuando yo tengo el capacitor, en mi triángulo de potencia, voy a tener S, voy a tener P y voy a tener Q. Y esto se dice que Q está en adelanto. Entonces, en la bobina, Q está en atraso, en el capacitor, Q está en adelanto. Y no hay que confundir triángulo de potencia con triángulo de impedancia. Eso es importante aclararlo porque siempre me lo están preguntando y no es lo mismo. Corrección del factor de potencia. Dice, en las aplicaciones industriales se suele trabajar con cargas inductivas, por lo que la intensidad retrasa respecto a la tensión aplicada. O sea, la tensión adelanta la corriente. La potencia activa, P entregada a la carga, es una medida del trabajo útil por unidad de tiempo que puede realizar la carga. Esta potencia normalmente se transmite a través de líneas de transformadores. Como un transformador trabaja en general a tensión constante, la potencia aparente en kVA da idea de la intensidad máxima permitida. Teóricamente, si se conectase una carga inductiva o capacitiva pura, el transformador podría estar trabajando en plena carga, mientras que la potencia activa media suministrada sería cero. En el triángulo de potencia, la hipotenusa S es una medida de la carga del sistema de distribución y el cateto P es una medida de la potencia útil suministrada. Evidentemente, interesa siempre que S se aproxime lo máximo posible a P.
es decir, que el ángulo phi sea muy pequeño. Normalmente, que ese se lo conoce como factor de potencia, que es el coseno phi. Y valdría aproximadamente la unidad, porque con coseno phi igual a 1, yo tengo que el ángulo me va a dar 0, lo más cerquita de 0. En el caso normal de una carga inductiva es posible corregir el factor de potencia mediante condensador en paralelo con la carga. ¿Mm? Y acá vamos a explicar un poquito. Fíjese en un tema, ¿no? Nosotros estamos diciendo que yo tengo un transformador. ¿Cómo lo voy a representar a mi triángulo de potencia? Bueno, así. Este va a ser mi P. Este va a ser mi Q. Y este va a ser mi S. ¿Mm? La potencia activa se refiere a todo aquello circuito donde predominan ¿qué? ¿Qué tiene potencia activa? Carga resistiva. Carga resistiva. Ejemplo, en la casa. Y un Una cable pava veredor, eléctrica. por ejemplo. Pava eléctrica. Todo lo que sea resistivo. Estufa. Estufa. ¿Mm? Bien, perfecto. Son todas cargas resistivas. Las cargas inductivas, ¿qué? Pues, ¿qué me pueden representar? Heladera. Motor. Freezer. El motor, heladera, freezer, todas esas cuestiones que tengan arranque, que tengan reactancia. Los motores normalmente son los que representan una buena carga inductiva. ¿Y quién me representa la carga capacitiva? Si bien son valores mucho más pequeños, ¿no? ¿Qué creen ustedes que puede estar representando una carga capacitiva? Cero. Microondas. No. Una carga capacitiva, ¿ustedes dónde tendrían carga capacitiva? Ustedes tienen una carga capacitiva entre la distribución de un cable, si la tienen monofásica o la tienen trifásica, entre la distribución de un conductor y el otro. ¿Por qué? Porque yo tengo un conductor y un medio aislante. Entonces, en toda esa tirada del cable, cuando más larga sea, o en la tirada de 220 entre el fase y el neutro, tengo una carga capacitiva. Lo que pasa es que un valor de capacitancia muy baja. Entonces no se nota. Ahora, si yo tengo ese valor de capacitancia baja, ¿para qué me exige poner el capacitor? ¿Por qué creen ustedes que me exigen poner capacitor? O sea, yo en mi casa tengo valores de capacitancia baja. Perfecto, yo empiezo a cargar con motores. Nos pide porque tenemos una inductancia muy alta. ¿Por qué? Porque tenemos una inductancia alta y entonces al tener tener una inductancia alta. Sí. ¿Y en qué lo jode a ello? La potencia. ¿Qué Lo consumimos es Reactivo. reactivo. Potencia que no se refleja en el medidor. En el medidor no. Está bien, pero el medidor normalmente no puede medir la Q, normalmente mide la P. El medidor que está puesto en su casa, tiene por ley, ¿en qué mide el medidor que está puesto en su casa? Primero que mide energía, no mide potencia. Kilowatt ampere. ¿Kilo qué? Kilowatt ampere. Bueno. Kilovatio hora. Vatios. Entonces, esto se mide en vatios. Esto se mide en vol ampere y esto se mide en vol ampere reactivo. Entonces, por decreto, ¿qué está midiendo? ¿Qué está midiendo su medidor? La potencia activa. Vatio hora. Esto es lo que, exactamente, pero está midiendo activo. ¿Se dan cuenta? Porque por ley nosotros pagamos activo. La ley dice que ustedes pagan la potencia que consumen
Y el capacitivo no es una potencia que se consume, es una potencia que existe, pero indeseada, pero existe. Pero no es una potencia que se consuma en un medio y que se transforme en calor. Entonces lo que mide es activo y lo que nosotros pagamos es activo. Y entonces, ¿por qué ponemos capacitores? ¿Para proteger al medidor? No. ¿Por qué ponemos capacitores? ¿A quién lo beneficiamos? Para compensar el desfasaje. Ahí está la respuesta. Otra vez la misma historia. Lo estamos beneficiando, ED. ¿Pero por qué lo estamos beneficiando? A ver, veamos. Yo tengo una casa acá. Tengo una casa acá. Tengo una casa acá. Esta tiene un Q1 inductivo. Esta tiene un Q2 inductivo. Esta tiene un Q3 inductivo. Y acá tengo el transformador. Ahora yo lo voy a comprar al mercado, el transformador. Y le digo, bueno, a ver, dame un transformador de 630 kilovatios. Bueno, viene el tipo y me hace un transformador de 630 kilovatios. Es la única característica que le he dado. Y resulta ser que el tipo acá ha metido una Q. Y me lo ha hecho para una Q de 120 volamperes reactivos. Entonces este transformador tendrá una S, que será la raíz cuadrada de estos dos. Y me va a dar los volamperes. Bueno, yo ya he comprado el transformador. Pero resulta ser que Juancito antes tenía 40, 40 y 40. ¿Por qué? Porque cuando yo iba a comprar el transformador, estos tres tenían 40 volamperes acá. Todo inductivo, ¿no? Tenían todo motorcito de 40 volamperes acá. Pero resulta ser que a Juancito, que vivía en esta casa, le ha ido muy bien en este país. Y ya no tiene un motor, tiene 10 motores. Por lo tanto, esto se ha ido a 400. Ese transformador, la P sigue siendo igual la misma, ¿no? Todos tienen la estufa, las tres estufas y resulta ser que la P que consumen es esto. ¿Ese transformador se quema o no se quema? Ahora ya no tengo 40, ahora ya tengo 400 en la casa 3. Con este transformador consumía 40, 40, 40 y no he cambiado ninguna resistencia, sigo teniendo la misma estufa, todo. ¿Se quema o no se quema? No se quema. Por supuesto que se quema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer EDET? Vení y trae otro transformador que tenga que, si sigo teniendo la misma P, que tenga que... Mayor potencia. Mayor potencia, ¿qué potencia? Y la reactiva, pero también consigo también va a sumar la potencia aparente. Mayor potencia aparente. Ponele vos, los transformadores, chicos, se compran, los transformadores se compran por potencia aparente, no se compran por activa. Se dice que yo compro, y fíjense en las placas después de los transformadores, dice S igual a 600, un valor muy común de distribución, S igual a 630 kVA. Los grupos electrógenos también, profe, ¿verdad? También se compran con kVA. ¿Por qué? Porque cuando yo compro con un S, me da inmediatamente, yo ya sé con cuánto P y cuánto Q cubro. Porque lo estoy comprando con este módulo largo. Claro, ahí nosotros podemos jugar con las cargas, por así decirlo, ¿verdad? Exactamente. Pero fíjese en quién se jode. EDET me tiene que poner un transformador que me cubra la carga que ahora ha venido Juancito y me ha puesto 10 motores. Entonces, como EDET no me va a cambiar el transformador, ¿qué le dice a Juancito? Ah, pícaro, vos estás consumiendo más. ¿Qué? ¿Por qué? Porque se da cuenta, porque los medidores en realidad pueden medir esa Q, aunque no la pueden cobrar, pero sí la miden, ellos la miden, ojo, ¿no? Ellos sí la miden, pero no la cobran. Pero entonces, ¿qué dicen? Ah, hay una resolución una resolución en el punto del contrato donde dice que si Juancito pone 400 kVA, yo le tengo que decir, no, bajámelo.
bajámelo a 40. ¿Y cómo va a bajar Juancito? ¿Qué hacen? ¿Desconecta 9 motores? No, Y deja... No, ¿qué hace? ahí pone Pone los capacitores para los compensar. capacitores para compensar. ¿Y cómo compensa? Bueno, yo pongo los capacitores hasta volver a mi Q de 40. Y este va a ser mi S. O sea, él puede tener 400, pero esos capacitores lo ha puesto al comienzo de la casa, compensó, entonces para ED consume 40. Y si Juancito no pone los capacitores, ¿qué le hace ED? Le cobra la más la boleta. boleta. Le cobra más la boleta. Le corta la luz. Y si no, le cobra más la boleta y si no la paga, y las multas son bastante. Cuando ustedes, a veces no se dan cuenta, pero cuando ustedes miran, fíjense y fíjense ahí al costado y dice, multa por factor, por no corregir A mí me factor de vino potencia. 600 pesos de más, profe, por no corregir el factor de potencia la vez pasada en el negocio. Pregunta, ¿lo has corregido, lo dejó pasar y después se ha ido solo? Porque con la factura se puede hacer este problema que está acá. Con la factura vos sacas todos tus datos que están acá y vos vas a saber qué capacitor tenés que poner. ¿Mm? Claro, ahí te aparece todo. Y ahí también te dice la goma que te están metiendo por medio. Entonces te obligan a vos, por supuesto, esto es un caso bien magnificado para que usted lo vea. En realidad, EDET no pone un transformador tan justito, pero sí pone un transformador porque él dice, esta casa, ¿vieron que las casas son, tienen diferentes clases? O sea, para EDET no es lo mismo la clase domiciliaria que la clase de comercio, que la clase de un kiosco. Tiene diferentes categorías. Categoriza las casas, las tarifas, a función de las tarifas, pero también a función del transformador que están poniendo acá. Entonces él sabe que él cubre 3 barrios de tarifa domiciliaria y que con este transformador cubre, por ejemplo, 5 negocios. Ah, bueno. Entonces él compra un transformador para cubrir 7 negocios y uno después viene y quiere ponerse y bueno, pues se pone más, no hay problema. Pero ojo con el tema del factor de corrección de potencia. Y es por eso que también esa famosa luz comercial le cobran más, ¿no? Por supuesto, medidor comercial, algo así. Por supuesto, el medidor comercial tiene otra categoría y el medidor domicilio tiene otra categoría. Y el medidor de talleres tiene otra categoría y es trifásico. Si ustedes tuvieran un taller donde tienen diferentes motores, seguramente que por su consumo van a pagar más con este medidor que con este medidor. Porque ustedes tienen un taller, en el taller van a pagar menos porque el consumo se mide en función de potencia y acá tienen 3 fases para distribuir la potencia. ¿Estamos? Entonces, si van a consumir tanto kilovatios porque tienen 5, 6 o 7 máquinas, le conviene pasar a esta categoría y no seguir en una categoría de casa domiciliaria de 220 por más que el taller lo tengan en el fondo de su casa. Porque van a consumir diferente. Y van a pagar una categoría diferente y van a pagar más. Y porque a EDET le están ocultando esa información, pero le está alimentando con un transformador domiciliario. O lo está alimentando con una sola fase. Entonces, todo ese cálculo de carga que se hace en función de la carga que yo consumo. Y eso es lo que se llama corrección del factor de potencia. Por ejemplo, este dice, en el circuito del ejemplo 1, corregir el factor de potencia al valor 0,9 en retraso, utilizando condensadores en paralelo. Todos los condensadores que se ponen son en paralelo, chicos. Antes había que agarrar los capacitores y era un banco de capacitores y se los ponía por obligación en donde está la caja principal de llegada. Hoy en día, yo agarro un capacitor
y lo enchufo en cualquier circuito de 220, o sea, en cualquier toma, y ya le estoy corrigiendo el factor de potencia. También lo puedo corregir enchufándolo cerca donde está el motor. Eso es lo de menos. La cuestión es ver qué valor me da para corregir. Pero, por ejemplo, este dice corregir el factor de potencia al valor de 0,9 en retraso, utilizando condensador en paralelo, hallar el valor de la potencia S segunda, después de introducir la corrección y la potencia reactiva de los condensadores necesarios para obtener dicha corrección. Fíjense, yo tenía una S de 2000, una P de 1200 y una Q de 1600 retraso. Yo tengo que corregir, yo tengo que llegar a obtener 0,9. O sea, tengo que tener este valor de Q. Entonces agarro, consigo este valor de Q para los condensadores, me da 1015. ¿Cómo lo consigo el valor de Q? Y bueno, yo tenía 1600 menos el valor de Q que me sale a función de la S', que es la que yo quiero llegar, me sale 1015 bar. P no varía, P sigue siendo el mismo. La energía activa permanente constante después de la corrección. Sin embargo, el valor de S se reduce de 2000 a 1333. Entonces, este es el valor del Q del capacitor, 585. Perdón, este es el valor de Q que yo tengo que corregir, el 1015, el valor del condensador. Después voy a una tabla donde obtengo este valor. Igual, de todas maneras, hay una fórmula que me liga a mí la potencia reactiva del capacitor con respecto a la tensión y con respecto al valor de capacitancia. Ese lo vamos a ver en el trabajo práctico número 2, que lo vamos a hacer en la otra clase. Vamos a hacer 3 o 4 problemas y hacemos el trabajo práctico número 2, que tiene que ver con toda esta conversión de complejo, corrección del factor de potencia. Y es un compendio de todos estos problemitas que están acá. Ya voy a borrar esto. Bueno, esto fue un repaso rápido de algo que ustedes ya conocen y ya manejan, y que es lo que a nosotros nos va a servir para hacer los problemas en 220 de los circuitos tanque, y después, teniendo esto bien en claro, es muy fácil llevarlo a 380, que eso lo vamos a ver recién introduciendo en el otro cuatrimestre. La otra clase hacemos el trabajo práctico número 2, explicamos 2 o 3 puntos de estos problemas y lo vamos viendo. ¿Qué me gustaría que se vayan poniendo de acuerdo ustedes? A mí me gustaría, si bien nosotros después vamos a hablar de transformadores, vamos a hablar de todas las máquinas, que tenemos que ver, máquinas sincrónicas, transformadores y motores y máquinas de continua. A mí me gustaría que ustedes formen los grupos, porque después que hagamos el trabajo práctico número 2 y ustedes lo suban, van a empezar a exponer ustedes. Ustedes van a empezar a exponer, se van a juntar en grupos de 3 o 4, como ustedes quieran, cada uno expone un tiempito y empieza a exponiendo. Transformadores, todo lo que encuentren de bibliografía de transformadores, de acuerdo a la materia que yo le he dado, máquina sincrónica y máquina de corriente continua. También puede juntarse el grupo para armar motores paso a paso, que me interesa que lo veamos porque eso es algo bueno en ustedes, digamos, en electrónica. Pero yo les dejo la libertad. ¿Cuál es la ventaja de que ustedes hagan grupo y demuestren a los compañeros lo que han podido ver, informarnos de transformadores? Si bien después vamos a ver toda la filmografía de transformadores en forma particular, porque está puesta en el curso y porque la tenemos que dictar, pero quiero escucharlo a ustedes con su palabra, cómo se desenvuelve. Le da la posibilidad al alumno, primero, de exponerlo, o sea, de exponerlo ante todo, de conocerlo, ya que no lo tengo cerca, de desarrollar una tarea grupal
y a mí me da la posibilidad de que ese alumno pueda promocionar la materia. O sea, aparte de los parciales, aparte de esa asistencia que bueno, que está entre paréntesis, porque si no apareció nunca, yo lo considero lo que no ha aparecido y lo considero un poquito más, es una obligación haber participado en el grupo. Entonces, ¿ustedes quieren promocionar? Bueno, tengan 2 buenos parciales con 8, tengan una asistencia más o menos coherente. He dicho coherente, no he dicho 100% obligatoria, pero coherente, algo que no me diga que han entrado una sola vez y nunca más, y tengan una presentación muy buena en el trabajo grupal, que encima les doy para que lo hagan grupal. ¿Estamos? Ustedes eligen los grupos, los temas son en función de lo que hemos dicho, transformadores. Puede haber 2 grupos con transformadores, sí, pero se pone de acuerdo. Por ejemplo, uno que diga transformadores, la parte constructiva, y el otro que vea todo lo que es transformadores trifásicos. Entonces uno puede ver transformadores monofásicos y otro transformador trifásico. Máquina de motores, sí, puede haber 2 de motores, sí, podemos ver motores asincrónicos, con jaula de ardilla, o el otro tipo, y otro que haga arranque de motores. ¿Por qué? Porque hay un montón de circuitos para arranque de motores, con resistencia, con reactancia, con variadores de velocidad, con arrancadores suaves, que también nos interesa que lo veamos. Entonces puede haber 2 grupos de eso. En máquina de continua no vamos a ver tanto grupo. Igual, como yo le digo, no es una obligación, es una sugerencia que lo posiciona a ustedes para promocionar la materia como fue el año pasado. El año pasado prácticamente les puedo decir que todos los que han participado en los grupos, prácticamente todos han promocionado. No da una seguridad para promocionar, pero sí lo deja muy bien posicionado para que cuando tengan las 2 buenas notas del parcial o una buena nota del parcial, puedan entrar en la promoción. ¿Estamos? Eso yo lo voy tirando para que ustedes lo vayan pensando. Ustedes lo vayan tratando y después ustedes me vayan avisando por el grupo, yo lo anoto. Digo, estos 3 chicos van a dar esto. ¿Cuándo damos? Cuando ustedes ya tengan las cosas hechas. Vemos el trabajo práctico número 2, lo subimos, vemos algunas otras correcciones y ya si ustedes están dispuestos empezamos a ver esto. Empiezan a darlo. Dan, por ejemplo, que den transformadores los 2 grupos, doy yo la parte teórica de transformador. Seguimos con máquina sincrónica. Esto lo tenemos que desarrollar de acá hasta lo que quede. No es obligación terminarlo en el primer cuatrimestre. Podemos terminarlo en el segundo. ¿Quiere haber un grupo más para dar otra cosa? Listo. Siempre van a tener en el lapso de lo que dure los 2 cuatrimestres la posibilidad de darlo. ¿No lo quieren dar? Listo, no hay problema. No promocionan, van a actividades normales, digamos. No hay problema. Eso quiero que quede claro ahora. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué Bueno, tiempo dura la Profe, presentación, profe? tenemos para el- una clase. La Bien. presentación la tienen que calcular para durar una clase. O La sea, 3 una horas clase. o no. Sí, 2 horas, porque 3 horas va a ser muy aburrido. Pero Claro. por ahí, yo digo, en 1 hora y media, 2 horas, estamos. Bien, bien, bien. Ha habido presentaciones muy, muy lindas. Y después Profe. agarramos a presentaciones y las subimos. Sí. Te escucho. Le consulto, ¿podemos elegir de cualquiera de las 8 unidades Sí. temáticas? Sí. Dentro de lo que es más interesante. Perfecto, o sea, por ejemplo, Decime. Bien, puedo agarrar, por ejemplo, la unidad 7 y la empiezo a preparar desde ahora hasta que usted llegue, o la puedo dar en cualquier mes cuando yo la tenga lista. En cualquier mes, lo que me gustaría es que sea en grupo. Porque el grupo, el Bien, trabajo... ¿y los grupos bueno, tienen algún límite de personas? 4 o 5 o 3, entre 3, 4 o 5. Ustedes lo eligen. No tienen un límite. Lo que no puede haber tal vez 6 o 7, porque entonces cada uno va a dar una partecita muy chiquita. No pongamos más de 5 personas si un tema largo.
Si un tema muy largo, 5 personas. Perfecto. ¿Estamos? Privado, Y eso, la temática y cuántos integrantes seríamos. y bueno, por eso van eligiendo, por ejemplo, qué sé yo, habrá grupo de 5 y otro grupo que me dirá, mire, profe, yo no me junto más con 3 Y no de la personas. aprobación, prepararla. ¿Cómo? ¿Se cortó? Hola. O sea, Hola, ¿me escuchan? la presentación otorga un puntaje que les sirve a ustedes para la promoción. Aparte de los 2 parciales, digamos. Y tenerlo práctico. Da la Perfecto. posibilidad Los de la parciales promoción. los parciales se tienen que promocionar con la nota 8. Sí, a partir de 8. Ah, bien. A Había partir entendido de que era 8. con 7. No, a partir de 8. Perfecto. Y ya de ahí se la sacan de encima esta materia. ¿Y son promediables? Por ejemplo, que me saque un 9 y O un sea, vos 7, aprobás con, no son promediables, pero vos aprobás con 6, ¿cierto? Sí, Entonces me queda un margen a mí de decir 6 o 7, está bien, porque ya muy poquito el margen. Entonces me decís 8, 9 y 10, un alumno muy bueno. Siempre la clasificación de 8 para arriba fue muy bueno. Antes decíamos 10 era el excelente y 8 es muy bueno. Yo soy con alumnos que sacan 10, yo le pongo 10, ¿no? Yo no le mezquino. Si un alumno ha hecho bien todos los puntos, es 10 y 10 puntos, no hay más que discutir. Por eso yo digo, 8, 9 y 10 es un alumno que está en un concepto muy bueno. 8, 9 y 10, un alumno que está en un concepto muy bueno y encima ha hecho la presentación y la ha hecho bien, lo dejó contento al grupo, el grupo lo ha entendido. Perfecto, un alumno que ya no necesita ya rendir un final. perfecto, profe, súper claro. Bueno, ¿le queda alguna otra duda? La ventana de tiempo para hacer la presentación es hasta no quiere decir que sea hasta el junio, sino que la podemos extender mientras vamos dando la teoría y avanzando, la podemos extender para más adelante. Ustedes, cuando estén listos, avisan. Listo, profe. ¿Esta clase la podría subir Sí, para yo la subo. reverla? Yo Sí, al sí. principio no pude prestar mucha atención, así que me gustaría verla del principio. Sí, la subo, no hay problema. La Gracias, subo y profe. le mando el enlace. Allá una vez que me baje el Zoom. Listo. Bueno, dejamos acá entonces, así no lo sigo mareando. Y nos vemos el otro martes con el trabajo práctico 2. Bien, profesor. Hasta luego. Bueno, Profe, ¿cuál es hasta la luego, contraseña de profe. la asistencia? ¿cómo? La contraseña de la asistencia. 4R mayúscula 01. La misma que con la que entramos acá. Nos Hasta vemos, luego, profe. profe. Buenas noches. Bueno, hasta Buena luego. clase. Que anden bien, chicos. Saludos.